Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, espero estén muy bien. Y pues nada, les extraño mucho, pero espero que nos veamos pronto. Y pues nada, vamos a empezar. La cápsula que les voy a poner el día de hoy es del tema de la semana que vamos a ver. Y bueno, quiero retomar con ustedes un poquito lo que vimos la última vez que les pedí una ficha de trabajo, que fue lo de su lectura de un libro que ya les había pedido antes, que es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y bueno, era un poco para introducirlos desde una producción intelectual, una producción cultural, que es el libro, la lectura, cómo era la Ciudad de México en los años 50, ¿vale? Entonces, bueno, el tema del día de hoy, que es posrevolución, vamos a ver dos periodos presidenciales de manera muy breve, que fueron el gobierno de Manuel Ávila Camacho y el de Miguel Alemán Valdés, que es donde está situada la novela. Y bueno, voy a trabajar con ustedes vía un video que hice por Meet, perdón. ¿Por qué? Porque quiero que sigamos trabajando un poco de la manera que estamos acostumbrados, que es con la proyección del PowerPoint, explicarles un poquito los puntos principales, que ustedes puedan tomar nota de este material. Y de cualquier manera, yo les voy a dejar links en la página del Classroom, donde van a encontrar esta cápsula, para poder completar su sesión de el día de hoy, de la semana más bien, que tenemos programada. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a trabajar rapidísimo este PowerPoint. Aquí está, a mostrarles la pantalla completa. Bueno, vamos a poner esta opción, me parece más cómoda, que es Chrome. Aquí está. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar con este PowerPoint que les hice, que es el México postrevolucionario, el gobierno de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, como ya se los había mencionado. Y bueno, pues aquí tenemos a Manuel Ávila Camacho, que es el primer periodo. Con él inicia el fin del cardenismo, que es el gobierno previo, que si se acuerdan, también había marcado una ruptura respecto a la forma del gobierno anterior, que había sido el maximato. Y bueno, el periodo de Manuel Ávila Camacho también se empata con un proceso histórico de mayor amplitud, que es la Segunda Guerra Mundial, y se marca una clara simpatía por las potencias del eje. Sin embargo, México no se pronuncia de manera oficial como aliado de alguno de los dos bandos. Sin embargo, debido también a las relaciones geográficas e históricas que teníamos con Estados Unidos, el gobierno mantuvo la balanza de ese lado. ¿Qué pasó también? Bueno, se convoca la unidad nacional pensando en una probable intervención dentro de la Segunda Guerra Mundial y ese va a ser el lema del partido. Vamos a empezar a unificar a México a partir de lo que más nos une como mexicanos, que es un territorio definido, y por ello el orden del discurso va a ser el de la unidad nacional. ¿Cuáles van a ser las bases de la política? El patriotismo y la democracia. Y bueno, busca dejar de lado a partir de esto los conflictos pasados, terratenientes contra campesinos, que finalmente es lo que da pie a la revolución, y Estado contra Iglesia, que había generado un conflicto anterior, que fue la Guerra Cristera. Esos conflictos buscan dejarse de lado a partir de este gobierno. También se marca el fin de una educación de tipo socialista, que es la que se había iniciado con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y ahí, como les decía, una conciliación entre Estado e Iglesia. Entonces, bueno, aquí vemos la entrega del gobierno de Lázaro Cárdenas hacia Manuel Ávila Camacho, y esta es una imagen de una escuela religiosa porque una de las maneras de conciliar la relación entre la iglesia y el Estado es retomar la educación católica
y también ciertos tratos que está teniendo, más bien ciertas opiniones que puede tener la Iglesia dentro del Estado. Entonces, bueno, como les decía, todo el punto de referencia máximo de este gobierno es la unidad nacional y cohesionar todo a partir de las instituciones. Por eso se genera un pacto de unidad sindical. ¿Qué pasa con ello? Bueno, se detienen más bien se tratan de detener los conflictos que hay entre los sindicatos y el Estado. Por eso hay un paro de ofensiva sindical por parte de la CTM y que es la Confederación de Trabajadores de México, y también según el ACROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana. Entonces, bueno, ¿por qué se detienen? Porque todos sabemos que hay que apoyar con los gastos de la guerra que está próxima, más bien que ya se está gestando, está en su punto de auge, y lo que se necesita es sumar esfuerzos para poder defender el territorio nacional. Por eso se firma el Pacto de Unidad Sindical. Entonces, bueno, ¿cómo es que México entra al conflicto armado? México se había mantenido neutral hasta que en 1942 dos submarinos que habían sido enviados para apoyar a los aliados son atacados por Alemania. Se pide una respuesta a estos ataques y no se recibe de ninguna manera esta respuesta hacia ello. Y bueno, entonces México es cuando entra oficialmente a la guerra. Un poco como Estados Unidos, si no mal recuerdan, también entró a la Primera Guerra Mundial, que fue a partir de del hundimiento de uno de los submarinos, y bueno, es como se entra al conflicto armado. Entonces, esto obliga al gobierno mexicano a modernizar el ejército sí o sí, y se crea el servicio militar obligatorio, y este servicio militar obligatorio tiene la finalidad de tener una militancia partidista, es decir, ya no se busca que tengan simpatías con el gobierno, con el partido del momento, sino que se busca detener juntos el avance. Y bueno, les pongo ahí unos submarinos porque la idea era defender el Golfo de México, porque se tenía la idea de que si por ahí iba a llegar el ataque, lo que había que hacer era defender esa parte de la costa. Y bueno, entonces, ¿cuál fue la contribución de México a la guerra? Es una contribución en la producción y exportación de materias primas, el envío de trabajadores a Estados Unidos para compensar las pérdidas militares y a todos los jóvenes soldados que se habían lanzado a la guerra, y se firma, más bien se crea un acuerdo de braceros en 1942. ¿Por qué? Para que se habían enviado alrededor de 168,000 soldados, más bien trabajadores, perdón, y súmele a eso inmigrantes ilegales. Entonces, es aquí también cuando Estados Unidos empieza a crecer, no solamente porque se consolida como el gran ganador de la Primera y desde la Segunda Guerra Mundial, sino también porque es en este momento cuando las relaciones entre Estados Unidos y México le permiten verse beneficiado de la cantidad de personas que van a Estados Unidos para incrementar su producción agrícola. Y bueno, entonces también, ¿qué otra contribución importante es los soldados que fueron a luchar? Porque fueron casi 250,000 de mexicanos los que fueron reclutados para el ejército estadounidense, y donde solamente alrededor de 1,000 fueron asesinados en la guerra. Entonces, bueno, obviamente el gran escuadrón 201 es el que es enviado a combatir. Es un escuadrón simbólico, por decirlo de alguna manera, y aquí están algunas de las fotos de este escuadrón, así como el de la propaganda de la Fuerza Aérea Mexicana. Y bueno, como les decía, em, esta relación con Estados Unidos comienza a verse reflejada en diferentes cambios, y aquí tenemos tres principales. Hay un nuevo trato con Estados Unidos que se gesta entre 1941 y 1943, y son tres postulados. El primero es el monto de indemnización de empresas petroleras estadounidenses expropiadas en el 38 y con las que aún no se habían llegado a ningún acuerdo. Es decir, ese es un problema que se venía arrastrando desde Lázaro Cárdenas, y es aquí cuando se trata de resolver. También se pide la liquidación de la deuda externa con los tenedores estadounidenses,
y europeos cuya falta de pago se remontaba a inicios con la revolución. Y el tercero es el pago de las reclamaciones generales y de las que tuvieran durante la revolución. Es decir, lo que se trata es de detener el incremento de pagos por las deudas a partir de las diferentes intervenciones que habíamos tenido aquí en México y los gastos de guerra que se habían generado a partir de ello. Entonces, no solamente se pide esa reformulación de la indemnización de ciertos gastos, sino que también Estados Unidos se compromete a inyectar en la economía mexicana 25 millones de dólares anuales para estabilizar nuestra moneda y nuestra estructura interna. También se crea la Comisión Norteamericana de Defensa Conjunta, que es la primera y única vez en que México es un aliado formal de Estados Unidos. Y bueno, estas relaciones tuvieron altas y bajos alrededor de, más bien a lo largo de la historia, pero es en este momento en que se tratan de consolidar estos dos gobiernos que habían tenido inmensidad de conflictos. Y bueno, entonces, como punto de resumen, es pensar en el gobierno de Ávila Camacho, es el inicio del fin del cardenismo, el periodo de guerras y la mejora de la relación con Estados Unidos. Y bueno, vamos rápidamente al siguiente gobierno, que es el de Miguel Alemán. Y bueno, él es el que entra al fin del gobierno de Ávila Camacho, que es en 1946, y él tiene un triunfo frente a un opositor del partido, que es Ezequiel Padilla. Con este presidente empieza la autonomía seccional, que es eso, cuando un presidente eh, entraba, tenía que darle un puesto al presidente que le precedió dentro del gabinete. Eso ya no pasa aquí, entonces Ávila Camacho se va a la vida civil y a partir de él es de que ya el presidente no se ve obligado a resguardar un lugar dentro del gabinete para el anterior. Y bueno, también Miguel Alemán es el primer presidente civil y constitucional desde Venustiano Carranza, porque habíamos tenido un gobierno de militares y caudillos. Y bueno, la, la portada del libro de Batallas en el Desierto para traer a cuentas un poco estas imágenes literarias con las imágenes históricas. Y si no mal recuerdan, en el libro lo que se empieza a platicar es un poco la cuestión de la industrialización. ¿Por qué? Porque es en el gobierno de Miguel Alemán donde se centran el uso de los recursos del Estado para apoyar la industrialización, que empieza bastante desorganizada. Con ello surge una nueva burguesía que no tiene nada que ver con los ricos de la revolución y por eso es que este periodo se caracteriza por un crecimiento rápido y concentración de la riqueza. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una inversión extranjera para el creciente mercado interno, hay una nueva promesa que ya no tiene que ver con la justicia social, sino con el crecimiento económico. La gente pensándolo así, ya no quiere pensar en justicia, alfabetización, que todos tengan las mismas condiciones de vida, sino que el país mejore rápidamente porque necesita dejar atrás los daños que había tenido tras la revolución. Entonces, se inyecta muchísimo dinero en la industria y la idea es generar materia prima y productos agrícolas para exportar, para la exportación, ¿ok? Entonces, también a partir de eso surge una nueva reforma que rompe con uno de los postulados máximos de la revolución de la tierra es de quien la trabaja, que es de Zapata, si no mal recuerdan, y se genera la legislación del neolatifundismo, es decir, hay un aumento considerable de la llamada pequeña propiedad privada, cosa que se buscaba eliminar desde la revolución y se mantuvo con Lázaro Cárdenas. Y esa propiedad privada era para ciertos tipos de ganadería y cultivo. Eso tuvo su lado benéfico. ¿Por qué? Porque en ese sexenio el PIB, que es el Producto Interno Bruto, creció el 35.5%. Es decir, em, ese Producto Interno Bruto expresa, que es lo que expresa el valor monetario de la suma de todos los bienes de consumo, que son materia prima y productos agrícolas, en un periodo determinado, cosa que si ustedes se ponen a ver históricamente es uno de los más altos de la historia de México. Por lo regular está proyectado al menos del 5% del crecimiento anual del PIB. Y bueno, ¿qué pasa también en este gobierno de Miguel Alemán? Nace el PRI.
El PRI, acuérdense que lo veníamos trabajando desde el PRM, que es el Partido de la Revolucionario de México, de la Revolución Mexicana, se convierte en el Partido Revolucionario Institucional. Ese cambio significó varias cosas. La primera, que se elimina por completo la visión cardenista. Eh, la otra es que los tres sectores que conformaban el grueso de la sociedad mexicana, que es obreros, campesinos y trabajadores, se vuelven otra vez controlados y a la vez reprimidos por el Estado, como pasó con los sindicatos de los trabajadores petroleros. Y bueno, el hecho de llamar un partido de manera institucional quiere decir que entonces vuelven a depender del Estado y de su regulación. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que Miguel Alemán busca neutralizar lo que quedaba del cardenismo y dio a las administraciones siguientes la libertad de moverse hacia una posición de izquierda o de derecha. Entonces, bueno, ya para cerrar, tenemos dos gobiernos que vimos de manera muy breve, que son parte de este proceso de modernización en México, que se intentaba hacer. La modernidad implica eh, dejar atrás formas de producción anteriores, como lo habían sido eh, el campesinado, el gobierno agrícola, todos los conflictos que veníamos arrastrando desde la revolución y empezar a modernizar, a industrializar, a generar otro tipo de servicios dentro de la comunidad mexicana, dentro de la nación mexicana. Entonces, ¿qué quiero que me gustaría que hiciera para complementar el tema? Muy fácil, quiero que por favor, a partir de lo que les acabo de mostrar, respondan las preguntas que están aquí en su PowerPoint y que les voy a poner en Classroom y que investiguen la vida de Fidel Velázquez, que me escriban una breve biografía y su importancia para nuestro país. Entonces, bueno, a ver, permítame un segundo, voy a quitar la proyección de pantalla. Ya estamos. Entonces, bueno, como les decía, les voy a dejar el material para que completen esta lección. Me gustaría que retomaran un poco lo que habíamos trabajado con los libros de Santo PRI, Librándose el Pan, su novela de José Emilio Pacheco, de Batallas en el Desierto, que nos ayuda a dibujar o a tener una visión mucho más amplia de cómo era la Ciudad de México en los años 50 y que terminen de hacer este cuestionario. Realmente es muy sencillo, ustedes ya la carga pesada la tuvieron con la ficha anterior y me gustaría más bien que repasáramos bien este periodo porque ya para la siguiente semana vamos a empezar a trabajar el presidencialismo y el conflicto de los años 60 y 70 ya para cerrar este, semestre. Pero bueno, entonces, sin más, espero que les haya sido sencillo, que no se les haya hecho muy pesado. Y pues nada, les dejo los materiales, por favor estén atentos al Classroom y los veo en esta semana para la sesión de dudas y respuestas que va a estar programado. Les mando un abrazo muy fuerte y espero estén muy bien. Nos vemos. Bye.